Y a mí esto me ha sorprendido mucho porque lo que yo había leído tuyo, y esta me la diste hace poco en manuscrito, pero sabía que se iba a publicar y quería esperar a leerla ya en libro porque también la relación con el texto es muy distinta. Pero es muy difícil, yo creo, saber qué cosas sirven para ser contadas en voz alta y qué cosas no se pueden contar en voz alta. Y esto no sé cómo lo has hecho, pero me interesa mucho, mucho, porque además me parece que la voz de narrador es muy tradicional, de una cierta tradición mexicana, pero también de una tradición oral internacional, y que tiene mucho que ver con elementos de la literatura mexicana más clásica, como el doctorado y tal. En este caso, más clásica y más respetable, pero es otro tipo de voz. En cambio, en este caso, has logrado hacer una cosa que para mí ha sido sorpresivamente moderna. Yo no me esperaba, yo pensé que se parecería más a seguir esta tradición de narración oral. Y esto me ha sorprendido, no solo porque pasen cosas fuera de México, que se vea como una distancia y tal, sino porque la manera, no solo por lo que cuenta y por lo que logra alejarse de un lugar, sino porque lo que cuenta, lo cuenta de una manera muy precisa que solo puede hacer la palabra escrita, digamos, que en hablado no funciona, digamos. Y esto me interesaba mucho saber cómo qué había rechazado para llegar hasta ahí. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Y además difícil de contestar en pocas palabras, pero algo he pensado al respecto. A ver, yo como escritor me doy cuenta de que cuento, como escritor y como narrador, me doy cuenta de que cuento con una materia prima determinada, y esto es palabras. Y son las mismas para un escritor que para un narrador, ¿no? El mismo número de miles de palabras que conozco como escritor las conozco como narrador. La diferencia radica exclusivamente, y en mi caso, en el uso que le doy a estas palabras. Las primeras palabras las ocupo para una cosa, las palabras para narrar las ocupo para una cosa como narrador oral, y las palabras para escribir las ocupo para construir, o las uso para construir. Esto a partir de un proceso complejísimo que tiene que ver con la voz autoril y con la voz narrativa, que tiene que ver, sí, a ver si soy capaz de poner un ejemplo rápido. Cuando yo, como Edson Lechuga, como autor, voy y compro una barra de pan, y digo una barra de pan, estoy comunicando que quiero una barra de pan, pero cuando escribo una barra de pan, estoy construyendo una barra de pan, con todo lo que significa. Entonces, más o menos y a grandes rasgos, va por ahí esto, profundo y complejo, ¿no? Difícil, pero más o menos. Si nadie más tiene otra pregunta, yo quería hacer otra. Si alguien tiene alguna... Bueno, después de mí tengo una cortita. No, ahora te lo paso. Pero yo te quería preguntar porque yo en lo que narras sí reconozco una tradición. En lo que escribes no lo reconozco tanto. O sea, no... Yo escuchándote narrar podría decir a quién te has leído... Bueno, así podría decir, pero leo básicamente literatura mexicana, entonces podría decir más o menos a quién te has leído, o no, reconozco a Heraclio Cepeda o a Doctorat, estos que te decía antes. Pero en la literatura escrita no lo reconozco tanto, porque yo creo, y esto me parece que es muy difícil hacer, no, yo creo que es muy difícil hoy en día a la hora de escribir no copiar. Es muy difícil, porque además, y parece una tontería, pero en realidad es muy difícil, porque además hay cosas que editorialmente se suponen que están bien hechas, que son todas las que editan ciertas editoriales, o todo lo que tiene que ver con el aval de no sé qué escritor, o todo lo que lleva una cintilla aquí con la firma del país, todas estas cosas avalan que hay un cierto tipo de literatura que está bien y hay un cierto tipo de literatura que está mal. Yo, ya que Pablo ha hecho teorías, yo voy a hacer la mía, ¿no? No, yo lo llamaría generación Granta. Yo creo que cuando esta selección que hace la revista Granta inglesa de literatura, que han traducido aquí dos veces los 10 mejores escritores de los 10 últimos años, creo que son 15 o 20, pero bueno, cada 10 años hacen como un corte generacional y dicen, estos van a ser los próximos 20 escritores que todos nosotros nos vamos a tener que leer. Cuando hubo el primer corte no nos influyó tanto. Cuando hubo el segundo, yo creo que nos influyó mucho, porque fue un fenómeno que salió de España y se empezó a leer en América Latina, y entonces de repente esta selección llegó a México e influyó a muchísimos escritores mexicanos que tienen y aquí también. Lo que pasa es que
es distinto. Yo creo que influyó muchísimo en los escritores mexicanos, que fue como si les dieran un manual y les dijeran, mira, lo que está avalado es esto. Claro, escribir bien es esto. Entonces de repente empezó a aparecer gente que era muy técnica y que escribía muy bien,